Bien, aquí tenemos unos ejercicios para poder comprender cómo es que se realizan los cálculos en cuando tenemos que determinar la constante de equilibrio, que es uno de los valores importantes para saber la tendencia de las reacciones. Se utiliza mucho en las fábricas de procesamiento químico y vamos a ver en este caso este ejercicio. Tenemos aquí el dióxido de nitrógeno, que es un componente que está en forma gaseosa, está en el equilibrio para formar un óxido de nitrógeno 4 en forma gaseosa. La manera de cómo están calculando aquí la constante K es con la fórmula que tenemos aquí, que es en función a el producto sobre el reactante. Entonces vamos a ver las concentraciones. En esta tabla vemos diferentes concentraciones iniciales. Por ejemplo, aquí tenemos una concentración inicial del reactante, que es de 1 molar. Luego tenemos el producto inicialmente no se ha formado porque lógicamente está en 0. Y finalmente la condición de equilibrio está con una concentración de 0,429 molar. Reemplazando en esta fórmula la concentración en el equilibrio final del óxido de nitrógeno 4 y dividido en la concentración del dióxido de nitrógeno inicial 1 elevado al cuadrado, nos da el valor de 21,3. Así también, si variásemos las concentraciones, ¿no?, siguientes, ¿no? Tenemos ahora 0,500 moles de dióxido de nitrógeno inicial. También tenemos 0,500 moles de dióxido de nitrógeno 4. Al final de la reacción se tiene 0,661 moles de dióxido de nitrógeno 4 y quedando finalmente 0,178 moles de dióxido de nitrógeno que inicialmente y ahora se encuentra en el equilibrio. Reemplazando los datos en la fórmula de abajo, tendríamos un valor de 20,9 como constante de equilibrio. Ahora, ¿cómo es que se procede a realizar estos cálculos? Aquí nosotros tenemos lo que se conoce la tabla ICE. ICE viene de la terminología I de concentración inicial, C cambio de concentración y E es la concentración en el equilibrio. Cuando la reacción ya culmina, entonces tenemos este valor de E que tenemos que determinarlo. Por lo tanto, para poder establecer una tabla y poder analizar cómo se procesan los datos, tendríamos que tener I como parte inicial, la concentración inicial de cómo se inicia la reacción, el cambio durante el proceso y finalmente el valor de E, ¿no? Todo esto en una tabla donde teníamos estos valores en función al transcurso de la reacción. Veamos un ejemplo. Tengo aquí, dice, si la concentración inicial de dióxido de azufre y oxígeno es 0,1 molar y la concentración en el equilibrio del oxígeno es 0,0750 molar, ¿cuál será el valor de la constante de equilibrio? Bien, para esto tengo que armar mi tabla ICE, donde vamos a colocar en el eje vertical la I de la parte inicial, ¿no? Tenemos C del cambio que ocurre durante el proceso y E cuando se encuentra en el equilibrio. ¿Quiénes van a participar?
En este caso, de acuerdo a la reacción, está participando el SO2, el oxígeno y el SO3, ¿no? El anhídrido sulfúrico. Bien, ¿cómo es que se inicia esta reacción? En función a los datos que tenemos en el problema. Bien, vamos a analizar estos datos en esta tabla que tenemos aquí. Nos dicen que la concentración inicial tanto del anhídrido sulfuroso y del oxígeno es 0,1 molar. Entonces procedemos a rellenar la información aquí. 0,1 molar, ¿no? Así también para el oxígeno. Entonces ya estamos rellenando nuestra tabla. Es obvio que como concentración inicial de los reactantes, al final tendremos cero producto, o sea, no se forma producto todavía. Por otro lado, nos dicen que en el equilibrio, o sea, ya cuando culmina la reacción, la concentración de oxígeno es de 0, y eso colocamos acá, 0,0750 molar. De tal forma que ya tenemos rellenada la información y nos piden hallar la concentración, la constante de equilibrio. Pero tenemos que ir analizando otros detalles. ¿Qué está sucediendo mientras se lleva a cabo la reacción? Analicemos. En el caso del CO2, para formar el producto, ¿no?, de acuerdo a la reacción que tenemos aquí arriba, vamos a encontrar que para que se lleve a cabo la reacción necesitamos dos moléculas o 2 moles de anhídrido sulfuroso que van a reaccionar con una molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de anhídrido sulfúrico. Entonces, en el cambio en la letra C, en nuestra tabla vamos a tabular que los reactantes, a medida que ocurre la reacción, van a disminuir. O sea, mientras disminuye su concentración, va a aparecer la concentración del producto. Entonces acá tenemos, de acuerdo al balance, tenemos menos 2x, corresponde a esta parte de aquí, ¿no? Menos 2x. Para el oxígeno será, como va desapareciendo, será menos x. ¿Por qué razón? Porque solamente tenemos un mol de oxígeno. ¿Qué sucede con el producto? De acuerdo al producto, este va a ir apareciendo, por lo tanto tendrá el signo positivo, ¿no? Y tendrá un valor de 2x. Ahora bien, lo que ponemos en la letra E en cada casillero es lo que ocurre, ¿no? Ocurre que tenemos 0,1 molar, ¿no?, de esta concentración inicial menos 2x. En el caso del oxígeno ya tenemos, ¿no?, 0,1 molar menos x nos da como resultado 0,0750 molar. Y en el caso del anhídrido sulfúrico, el producto final será simplemente 2x, ¿no? 0 más 2x, 2x. De tal forma que de aquí podemos obtener lo siguiente. Hacemos la igualación de la reacción. Tendríamos 0,1 molar menos x nos va a dar igual a un valor de 0,750 molar. Finalmente el valor de x va a ser igual a 0,0250, y ese es el valor de x.
el cual podremos reemplazar aquí en los respectivos valores de X, tanto para el anhidrido sulfuroso y para el anhidrido sulfúrico, ¿no? Porque ya para el oxígeno ya lo tenemos, que es 0,0750. Entonces, ¿qué nos va a quedar al final? La siguiente información. Esta información nos muestra ya de forma más ordenada la concentración inicial de los reactantes, el producto, cómo ocurrió el proceso durante la reacción hasta formar el producto final y las concentraciones en el equilibrio. Acá tenemos 0,05 molar para el anhidrido sulfuroso, 0,0750 para el oxígeno y 0,05 molar para el anhidrido sulfúrico. Como nos piden calcular la constante de equilibrio para esta reacción, lo único que hacemos es reemplazar aquí la constante de equilibrio para las concentraciones de la reacción. Tendríamos, ¿no?, producto anhidro sulfúrico elevado al cuadrado, dado que este coeficiente viene de la reacción aquí arriba, dividido entre la concentración del anhidrido sulfuroso elevado al cuadrado multiplicado por la concentración de oxígeno elevado al exponente 1. Reemplazando los datos ahora aquí en la ecuación, tendríamos que la constante K tiene un valor de 13,3 y de esa manera hemos hallado la constante de equilibrio para esta reacción.